Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy, como vieron en el título, tenemos otro caso y es el de Annie McCann. Este es un caso que ya tiene 10 años, fue en el 2008 y en Estados Unidos, así que tiene un margen bastante grande de tiempo. 10 años digamos que es suficiente para completar algunos detalles. Sin embargo, tengo que decir que me sorprendió bastante que solo hubiese un documental de la cadena ABC. Realmente pensé que iba a haber más, digamos 10 años es bastante. ¿Se acuerdan el caso anterior que hice que tenía como 2 años? Ya había salido todo un documental, salió apenas pasó el caso. Entonces me resultó un poco extraño esto, pero bueno, qué sé yo, van a tener el link a ese documental abajo. Y no creo que realmente tengan nada más que decir, aparte de que arriba tienen más casos míos, ya tengo como 70, ahí en la I va a aparecer la lista de casos, la lista de reproducción. Así que realmente sin nada más que decir, empecemos. Nacida el 5 de junio de 1992, Annie era una chica de 16 años que vivía con sus padres, Mary Jane McCann, quien trabajaba en la Casa Blanca como IT, y Daniel McCann, quien trabajaba de gerente en el TSA, es decir, la Agencia de Seguridad de Transporte de Estados Unidos. Todos vivían en Alexandria, Virginia, y aparte la familia tenía otro hijo llamado Sam. Annie era muy querida y cuidada por su familia. Esta era una familia católica, al parecer sin problemas en particular. Los padres amaban a Annie y su casa lo demostraba estando repleta de los cuadros que ella pintaba. Annie era una persona muy artística y le encantaba retratar todo, en particular a su perro. La madre entonces agarraba estas pinturas, les ponía cuadros y las colgaba en las paredes. Pero aparte de ser artística, ella era una muy buena estudiante. Jugaba básquet y dentro de todo tenía un muy buen humor. Desde el exterior parecía no tener ningún problema. Y estamos hablando del 2008, es decir, no existían demasiadas redes sociales. Sin embargo, lo que sí existía era Facebook. Así que Annie decidió hacerse una cuenta ahí. Obviamente le tuvo que pedir permiso a sus padres, quienes dijeron que sí, bajo la condición de tener todas sus contraseñas, es decir, las de Facebook y las que se hicieran más tarde. Los padres entonces la monitoreaban y se aseguraban de que no hiciera nada extraño. Como dije, Annie era muy artística y le encantaban las manualidades, por lo cual se había decidido a hacer las bolsitas de caramelo para Halloween. La mala noticia es que no podría entregarlas. Así que llegado el 31 de octubre, todo parecía ser una mañana normal. El padre de Annie se había tenido que despertar temprano a las 6 a.m. para ir a trabajar, pero no sin antes ir a visitar a su hija a su cuarto para decirle que la amaba y, digamos, también despedirse. Entonces entró al cuarto y la vio dormida. Lo que dijo también es que estaba muy oscuro, pero según él la había visto. Luego de esto se fue a trabajar. Y para aclarar algo, la madre no estaba en la ciudad, estaba más bien en Nueva York visitando al hermano de Annie, que estaba ahí estudiando. Sin embargo, esto no cambiaba la rutina de Annie. Ella tenía un día normal, tenía que ir a la escuela, hacer las cosas y también terminar las bolsitas que iba a repartir. Pero la costumbre que ella tenía cuando llegaba de la escuela era que si no había nadie en la casa, ella llamaría a su madre para avisarle que había llegado. El tema es que, llegada a la hora en la que ella normalmente estaría en su casa, ninguno de sus padres recibió ninguna llamada. La madre de Annie, al no recibir ninguna llamada a la hora acostumbrada, supo que algo andaba mal y llamó a sus vecinos para saber si veían el Volvo de su hija desde la ventana a ver si estaba en la entrada de la casa. La respuesta de los vecinos fue que el auto no estaba. Como es de esperarse, llamaron a la policía, quienes también, como es de esperarse, no se preocuparon demasiado, alegando que Annie probablemente se había ido con sus amigos, por eso había faltado a la escuela y que ya volvería en algún momento. Incluso así, como dicen en muchos otros casos, tal vez se había ido con su novio. ¿No ven un patrón entre esto y lo que pasa en todos los casos? La policía como que nunca quiere averiguar porque creen que el adolescente se escapó de su casa por voluntad propia y después resulta que no es así. Bueno, el caso es que la familia sabía que Annie no era para nada rebelde, que ella no se iría porque sí, sin llamar ni nada por el estilo, que no haría dentro de todo una cosa como esa. De hecho, lo más rebelde que había hecho en ese último tiempo fue hacerse agujeros en las orejas, unos piercings. Pero hasta ahí llegaba lo rebelde, ya que se los cuidaba todos los días, sin falta, con un spray llamado Bactine. Esta parte es muy importante, recuerden lo que acabo de decir, Bactine. Unas horas después de haber reportado este caso, la policía de Baltimore recibe una llamada que nada tenía que ver supuestamente con este caso. Resulta que habían encontrado a una persona tirada en un basurero en Baltimore. Para que entiendan más o menos de cuáles son las distancias, ahí pueden ver dónde estaba la familia y Baltimore. Ahí está la distancia. Es decir, no parecía tener nada que ver. Se supone que este nuevo caso estaba totalmente apartado y era una persona que fue descrita como un drogadicto que había estado tirado detrás del basurero. Entonces el detective Jones va a verificar lo que está pasando, va a ver
quién es esta persona y resulta que no era ningún drogadicto, sino que más bien detrás de ese basurero estaba el cuerpo de Annie, muerta. Es decir, estaba el cadáver de Annie. Pero esto no es lo único extraño, ya que no es solo extraño que haya sido encontrada en Baltimore, lejos de donde estaba su familia, lejos de donde está su escuela, su casa, todo, sino que aparte había sido encontrada en una zona muy fea de Baltimore. Este lugar tenía una gran tasa de inseguridad y era en un complejo de casas subsidiadas que allá se conoce como un lugar para nada amigable. Entonces, ¿cómo fue Annie a parar a este lugar? Finalmente la policía se dio cuenta de que este no era un caso de una adolescente rebelde que se va con sus amigos y desaparece por unas horas, sino que más bien parecía algo mucho peor. Obviamente lo era. De modo que por fin fueron a investigar su habitación, fueron a buscar cosas dentro de este lugar para ver si encontraban alguna pista. Es acá donde encuentran varias cosas, entre ellas, una de las más importantes, una nota que había dejado Annie. Esta nota parecía desde el principio una carta de suicidio, pero terminó siendo una carta donde declaraba que se estaba escapando y rehaciendo su vida. Esta nota empezaba diciendo que ella se quería suicidar a la mañana, ese era su plan, y que después se dio cuenta de que no era necesario hacer eso, sino que si se escapaba y se iba a otro lugar podía rehacer su vida. Se había dado cuenta de que tal vez si se escapaba de este lugar podía olvidar todo lo que la haya estado atormentando. Luego seguía diciendo que tenía 16 años pero que pronto iba a tener 17 y que se cuidaría. Ahora, una de las cosas que me pareció más extraña de esta carta es que dijo en un momento que para rehacer su vida se iba a ir y que posiblemente iba a comprar un boleto de avión. Ahora, mientras nos adentramos, van a ver por qué esto del boleto de avión es raro. A la par de esta nota, la policía encontró algunas otras cosas más. Entre ellas, se encontró que Annie se había llevado todas sus prendas de ropa favoritas, $1000 y un cartón de cereales. Se les preguntó a los McCann si había pasado algo para que Annie quisiera irse de la casa y empezar de nuevo, pero ellos no reconocieron nada en especial. También se les preguntó si tenían alguna relación con Baltimore, si había algo por lo que ella pudiera querer ir a este lugar, y tampoco supieron decir. No había nada. Pero admitieron que Annie no podría haber llegado a propósito a este lugar, que ella ni siquiera podía llegar a su escuela a propósito, que se perdía. Y pronto llegó la última pista del caso. Apareció su Volvo en Baltimore, en una estación de servicio cerca de donde se había descubierto el cuerpo. Así que obviamente decidieron revisarlo para ver si encontraban algo. Lo primero que encontraron fue una huella, una pequeña huella en alguna parte del auto. ¿Quiere participar? No me pude oponer, lo siento, sigamos. A esta huella que encontraron la revisaron y vieron que coincidía con alguien que ya estaba en la base de datos. Esta persona era un adolescente, un chico que más tarde interrogaron para saber qué estaba haciendo ahí. Este chico declaró que estaba cerca del lugar con algunos amigos cuando vio el auto de Annie. Dentro de este auto vio que estaba ella, o más bien su cadáver. Así que decidieron entre todos sacarla, repito, sacaron el cadáver de Annie e irse a dar un paseo con el auto. Después para dejarlo en la estación de servicio. El principal problema, aparte de que hayan movido el cadáver de una persona y luego se robaron el auto, aparte de esto, el otro problema era un chico de nombre Darnell Kinlaw. Recuerden ese nombre. Pero según la autopsia, los chicos no tenían nada que ver con la muerte de ella, o por lo menos en la superficie no parecía, ya que en este reporte decían que el cuerpo tenía una pequeña dosis de alcohol y otra mucho más grande de lidocaine. Esta droga es muy conocida y usada como calmante o para adormecer el área, es decir, como cuando vas al dentista, en algunos lugares te ponen esta cosa para que se te adormezca ahí. Y también lidocaine es lo que se ponía Annie en las orejas, ya que si recuerdan dije que se ponía Bactine. Bactine tiene adentro lidocaine. Entonces el informe decía que ella había muerto por una sobredosis de esto, había muerto por una sobredosis de lidocaine, pero el cómo ocurrió esta sobredosis no se había determinado todavía. También otra de las pistas que venía con el auto, aparte de la huella, era algo que descubrió el detective. Él había visto un poco de basura en el auto, lo que se considera basura, papeles, envases vacíos, y ahí encontró un Bactine. Esta clase de envases, incluso les digo, son a prueba de chicos, así que son difíciles de abrir, tienen una cerradura medio como que tenés que hacer fuerza para abrirlo. Medio difícil, pero posible. Las huellas de Annie también se habían encontrado afuera del envase, es decir, en la parte de afuera, no en la parte de adentro. Cuando sacas la tapa, ahí no se había encontrado ninguna huella de Annie. Pero después de esto, nada más. Al ver el cuerpo, en la mano se podía observar que Annie había escrito una lista de quehaceres. Cosas del día a día como, no sé, limpiar el cuarto, hacer tal y tal cosa. Son cosas que uno hace día a día. Me quedé viendo la imagen que están viendo ahora porque no se las traduje, digamos, durante el video. Y les quiero decir que lo de arriba dice iPod,
supongo que será o llevar o cargar el iPod. Trash, que es la basura, básicamente debe ser tirar la basura. Abajo dice prayer, que es orar, rezar, lo que sea, tenía que hacer eso. Y la última parte no lo sé, no sé qué dice exactamente, me pueden decir ustedes, porque la verdad es que no sé si dice pose. La verdad es que no lo sé. Pero esa es la lista de cosas que claramente tenía que hacer durante el día. ¿Por qué Annie tendría una lista de quehaceres si había decidido a la mañana que se iba a suicidar y mientras escribía la carta se había dado cuenta que quería irse a otro lugar y rehacer su vida? ¿Por qué tendría una lista de quehaceres de cosas que tenían que ver con su casa, con su vida normal? No tenía sentido. Debido a todas estas cosas y que no podían decir que los adolescentes que la habían descubierto tenían algo que ver, aunque parecía demasiado obvio, determinaron que esto había sido un suicidio y lo dejaron ahí. El tema es que encima, después, cuando los padres quisieron hacer un funeral, traer el cuerpo y todo lo demás, se dieron cuenta de que la oficina de médicos, es decir, aquellos que habían hecho el examen forense y todo esto, habían perdido el cerebro y el corazón de Annie. Lo habían perdido. No sé si me explico, pero hice varios casos de esto. 70 casos son bastantes. Y quiero decir que nunca me había encontrado con esto. Pero no es posible que pierdas los órganos de una persona. No es un papelito. No es un papelito que se puede colgar en alguna parte o se puede deslizar atrás de un cajón. Es imposible. No importa. Lo perdieron. La cosa quedó en que Annie se había suicidado. Simplemente eso, nadie había tenido nada que ver con el caso aparte de Annie. Ya les expliqué algunas de las cosas sin sentido que se fueron descubriendo, sin embargo, pasemos a toda una nueva sección sobre cosas extrañas. Primero en principal, pongamos acá que la policía dijo que era un suicidio. La policía aseguraba que ella se había suicidado con el lidocaine. Sin embargo, al ver el cuerpo desde fuera se pudo observar que ella tenía un gran golpe en la frente y que aparte tenía un diente partido. Para estas cosas tuvo que haber un impacto, es decir, no puede pasar de la nada, menos si se suicidó con líquido. No tiene sentido. La familia, preocupada por estas cosas, decidió comunicarse con un doctor muy famoso, un médico llamado Baden. Este doctor dijo que nunca había visto a nadie suicidarse con Bactine y que aparte le parecía, desde ese momento, que nadie podría haberse suicidado con la cantidad que Annie supuestamente tomó, con esa botellita que se encontró en el auto. La familia entonces se involucró con el senador Grassley, quien declaró que esto le parecía demasiado extraño, que no podría haberse suicidado con la cantidad que habíamos dicho de Bactine. No se detuvo ahí, sin embargo, él fue y le escribió una carta a Bayer, ya saben, Bayer, la compañía de remedios, y ellos contestaron que en realidad no podría haber pasado, que Annie no se pudo haber suicidado con una botellita de Bactine, que no podía haber sido, que se necesitaba mucho más. A partir de esto, teniendo las cosas un poco más claras de que algo raro estaba pasando, decidieron contactar a un investigador privado. Este investigador decidió ir a la zona donde Annie había desaparecido y ver en lugares cerca si alguien la había visto el día que se fue. Recordemos que esta era la noche de Halloween y por lo tanto tal vez alguien la había visto. Había muchas fiestas y había mucha gente dando vueltas, entonces alguien tendría que haberla visto. Él entonces se dirigió a la pequeña Italia, donde encontró un lugar llamado Bácaros, en donde le dijeron que la habían visto. 2 personas declararon haberla visto en Halloween. Ellos incluso recordaban lo que había pedido exactamente. Se había pedido un cappuccino con crema extra y aparte un cannoli, porque según ellos nunca lo había probado. Aparte de esto, Annie no estaba sola, estaba con una chica y uno de los testigos dijo exactamente cómo era, se acordaba muy bien, incluso tenemos un boceto de su cara. Lo que es más, fue tan específico como para decir que tenía un amarillo pintado en las uñas del más feo que había visto en su vida, que había visto un amarillo que era un amarillo color vómito. Imagínense lo específico de la situación. La chica que acompañaba a Annie tenía un color de pelo oscuro y aparte parecía muy cansada, tenía bolsas en los ojos, parecía tener ojeras y estar muy distraída durante la conversación. Parecía que Annie estaba de un muy buen humor mientras que esta chica estaba de un muy mal humor, muy cansada, etc. No estaba muy concentrada en la conversación. Y la policía empezó a decir que no había ninguna relación entre esta chica y la muerte de Annie, a pesar de que el retrato se empezó a esparcir por los medios de comunicación y se empezó a ver en la televisión para que la gente reconociera a esta chica. La policía seguía diciendo que no había objetivo en buscarla porque no tenía nada que ver. Pero acá se viene una parte muy seria, porque desde ese momento no se encontró ninguna otra pista significativa. Luego de 3 años de esperar sin ninguna noticia, pasó algo extraño y un poco parecido a lo que le había pasado a Annie. Resulta que una chica llamada Laquilla apareció muerta y sin su auto. Luego de investigar un poco se dieron cuenta de que el responsable de la muerte era su novio. Y su novio era alguien que tuvo que ver con el caso de Annie, Darnell Kinlaw.
La policía dijo que como él había matado a la Quilla en una especie de disputa personal, no tenía nada que ver con el caso de Annie. No tenía nada que ver con Annie tomando a la fuerza el lidocaine. Por lo tanto, había quedado descartado. También se le preguntó, obviamente, a él por el caso y dijo que no tenía nada que ver con la muerte de Annie. Los padres después de esto no quisieron tener nada que ver con él, no quisieron saber nada más acerca de este chico y dejaron todo así como estaba. Terminaron dando el Volvo de su hija a la familia de la Quilla, con quienes se habían hecho muy cercanos, ya que pensaban que de esta manera podían ayudarlos a ellos y, bueno, dejar atrás lo que había pasado con el auto. Pensaban que era mejor que en lugar de tenerlo ahí sin hacer nada, se lo dieran a ellos quienes lo necesitaban. Antes de empezar a ver las teorías les quiero dar un dato más de vital importancia. Primero que nada, vieron que les había dicho que era imposible, que Bayer había dicho que era imposible que Annie haya muerto por la cantidad de Bactin que había ingerido. Bueno, se supone que en realidad la cantidad que debes ingerir para morirte serían 3 botellitas completas. Una persona, un abogado del Estado, decidió probar esta teoría y no tomar 3 botellitas, pero tomar una, que se supone que es lo que Annie había ingerido. Esta persona logró terminarse la botellita, a pesar de su sabor asqueroso, que ya en sí no te deja tomarlo. Logró tomarlo completo rebajándolo con un poco de jugo. Así lo hizo hasta que se la terminó. El tema es que a medida que iba completando la botella, se iba enfermando cada vez más, a tal punto en que empezó a vomitar y le dio diarrea. Terminó en el hospital, algo que no le pasó a Annie. Ella se había tomado toda la botellita supuestamente y aparte 2 más. Y no había vomitado en ningún lado. No había señales de que ella haya estado enferma en algún momento. Esto es extremadamente raro. Tuvo que haber ingerido todo eso de repente y no podría haber sido. Ahora, las preguntas sobre este caso son básicamente qué hacía en Baltimore, por qué, cómo había llegado hasta allá, y lo había hecho a propósito a pesar de que no podía llegar a su escuela normalmente, no podía seguir direcciones. ¿Cómo había llegado hasta allá? También, ¿cómo había resultado eso que tenía en la cabeza? ¿Cómo había resultado teniendo un golpe fuerte en la frente? ¿Y cómo se le había roto un diente si solamente se había intoxicado? También, ¿por qué había dicho que se iba a matar? ¿Por qué había dicho que se iba a suicidar si no lo iba a hacer? Si después se llevó cosas, se llevó su ropa favorita, algo para comer y encima plata. ¿Por qué habría de hacer eso? No tiene sentido. Y acá quiero que empecemos con las teorías, porque hay 2 en particular que quiero discutir. Primero, les quiero decir que se había encontrado en el cuarto de Annie una carta que confesaba que ella tenía problemas alimenticios. Ella era anoréxica. Entonces lo que pudo haber pasado es que ella decidió en algún momento que iba a ingerir esto para poder adelgazar, para poder estar vomitando y así después comer muchísimo, porque cuando se encontró el cuerpo ella tenía todo el estómago lleno. Tal vez lo hizo tanto que su cuerpo no resistió y por eso murió. Otra de las primeras teorías del caso fue que habían abusado sexualmente de Annie, probablemente el grupo de adolescentes que la encontró, pero cada uno de los profesionales que miró el cuerpo declara que no tenía signos de ningún abuso. Lo sospechoso es cómo actuó la policía frente a esto. La familia pidió repetidas veces los resultados del test que probaba si había abuso sexual o no, y jamás se los dieron. Relacionado a esto, se había encontrado ADN debajo de las uñas de Annie, cosa que en cualquier caso se revisaría porque puede ser el resultado de la víctima defendiéndose, pero jamás llevaron este ADN a probarse porque se alegaba que no era un asesinato sino un suicidio. Otra teoría surge de la visita inesperada a Baltimore. ¿Cuál era la razón de Annie para ir a este lugar que no conocía, siendo que ella se perdía simplemente yendo a la escuela? ¿Tenía esto algo que ver con la chica que se encontraba con ella en la pequeña Italia? Se cree que Annie tenía planeado encontrarse con alguien, más específicamente esta chica. Tal vez esto sería parte de su nueva vida. Después de todo, ella llevaba cada una de las cosas que necesitaba para empezar desde cero. Lo siguiente que se sospecha es que haya pasado algo. Tal vez una discusión, tal vez se dio cuenta de que sus problemas no se resolverían porque sí, o lo que fuera, resultando en la pérdida de ánimo de Annie y de ahí el suicidio. Después tenemos la teoría del suicidio desde el principio. En su cuarto la policía había encontrado otras 2 notas que hablaban de quitarse la vida. Ambas parecían haber sido descartadas por Annie. Siguiendo esto, se dice que tal vez ella no quería dejar una nota tan desgarradora para su familia. Tal vez quería decirles que empezaría de cero para que no se preocuparan si no la encontraban. Que después manejó hasta llegar a alguna parte, en este caso Baltimore, y ahí por fin se suicidó. Y no podemos dejar pasar la teoría del grupo de adolescentes, que digamos desde el principio solo tuvieron que ir a asesoramiento, ir a psicólogo y asistencia obligatoria a clases, a pesar de haber movido el cuerpo de una chica muerta y robarle el auto. Todo esto según ellos, porque ni siquiera sabemos si es real o no que no le hicieron nada a Annie,
o que se la encontraron ahí. Después de todo, ¿de dónde saldría el golpe que tenía en la cara si no era de ellos? Sin embargo, esta teoría está separada de la del abuso sexual, porque si bien pueden estar mintiendo en el hecho de cómo se encontraron a Annie, puede ser que no la hayan abusado. Son dos cosas distintas, pero hasta ahí llegan las teorías. Realmente no se me ocurren más, ni tampoco vi más en internet. Lo único que tengo que es reciente es el hecho de que la familia intentó cambiar del tipo de policía que se encargaba del caso. Más allá de eso, nada más. No hay más información que yo haya visto ni nada por el estilo. Pasaron 10 años, me parece un poco extraño que no haya pasado nada más, pero bueno, eso es todo. Este fue todo el video por hoy, espero que les haya gustado. Acá arriba tienen, como ya dije, en la i, en alguna parte de la pantalla, mis otros videos, mis otros casos, una lista de reproducción enorme. Al costado tienen a mis Patreons, si quieren más información sobre eso, está la página abajo. Y no se olviden de comentar sus teorías si tienen alguna acerca del caso. Acá tienen un video nuevo, que tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi canal y nos vemos en otro video. Adiós.